Hola, este es el canal de Marco Aurelio, el rey estoico, donde te trae lecciones de sabiduría estoica. ¿Quieres dejar de ser uno más del montón y empezar a jugar en un nivel superior? En un mundo donde todos compiten, donde la mayoría sigue el mismo camino sin cuestionarlo, solo aquellos que entienden las claves del éxito logran destacar. La astucia no es solo inteligencia, es estrategia, es visión, es saber moverte cuando los demás aún están dudando. Hoy te voy a dar las claves que te harán superar a todos los demás, no con fuerza bruta, sino con precisión, con inteligencia, con un enfoque que pocos dominan. Prepárate, porque después de esto no volverás a ver las cosas de la misma manera. Antes de empezar, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe. Cada día trabajo en mi mejor versión. Soy un estoico. Quiero ver cuántos aquí están realmente comprometidos con su crecimiento, con la disciplina, con la mentalidad que distingue a los que avanzan de los que se quedan atrás. Déjalo en los comentarios. Y ahora sí, empecemos. Número 1. Aprende a establecer límites desde el principio. Si no estableces límites desde el principio, estás firmando tu sentencia de frustración. La gente no adivina lo que toleras y lo que no. Si te muestras siempre disponible, siempre dispuesto, siempre diciendo que sí, te convertirás en el recurso de los demás, pero no en alguien respetado. Lo peor es que esto no sucede de inmediato, es un proceso lento. Al principio, puede parecer inofensivo aceptar pequeñas peticiones, hacer favores sin cuestionar, ceder por evitar el conflicto. Pero con el tiempo, se vuelve la norma. Y cuando un día ya no puedas más y explotes, la sorpresa será de ellos, no tuya. El error no es de los demás, es tuyo, porque nunca pusiste las reglas del juego desde el inicio. Esperaste que el respeto viniera por sí solo, sin darte cuenta de que el respeto no se pide, se impone con acciones. La prevención siempre es mejor que la cura. Si desde el primer momento dejas claro lo que aceptas y lo que no, evitarás malos entendidos, abusos y resentimientos acumulados. La gente aprende cómo tratarte por lo que toleras. En psicología, se ha demostrado que cuando los límites no están bien definidos, las relaciones tienden a desequilibrarse. La gente se acostumbra a tu paciencia, a tu disponibilidad, a tu comprensión infinita. Y cuando un día decides reclamar lo que te corresponde, el problema no es de ellos, sino tuyo, porque nunca pusiste freno antes. ¿Sabes lo que ocurre cuando un hombre sin límites llega a su punto de quiebre? Su reacción parece irracional. Explota por algo mínimo, algo que, a ojos de los demás, no justifica su reacción. Y ahí está el problema. La otra persona nunca supo que esto te molestaba porque siempre lo aceptaste. Aprende a decir no desde el principio y hazlo sin miedo, sin culpa. Decir que no es ser grosero, es ser claro. No tienes que justificarte ni dar grandes explicaciones. Un simple no puedo o no estoy disponible para eso es suficiente. Si alguien se molesta porque pones límites, esa es una prueba de que el límite era necesario. Mira lo que pasa en la naturaleza. Un león no necesita rugir para que los demás respeten su espacio. Su presencia, su actitud, su forma de moverse dejan claro que no es un animal con el que se juega. Así es como debes moverte en la vida. No necesitas ser agresivo ni levantar la voz, pero tu postura debe ser firme. Si te acostumbras a decir que sí a todo por miedo a ser rechazado, terminarás sin energía, sin motivación, peor aún, sin respeto. La gente valora lo que cuesta obtener. Si eres un recurso ilimitado, siempre disponible, tu valor percibido disminuye. Pero cuando dejas claro que tu tiempo y energía tienen un límite, los demás te ven con otro nivel de respeto. Al principio, puede sentirse incómodo. Decir no cuando nunca lo has hecho puede parecer un acto de traición. Pero es todo lo contrario. Es un acto de respeto hacia ti mismo. A ti mismo no puedes dar lo mejor de ti a nadie si primero no te lo das a ti mismo. Cuando un estoico habla de autodisciplina, no se trata solo de cumplir objetivos o seguir una rutina. Se trata también de proteger su paz mental, su tiempo y su energía. No puedes permitir que los demás decidan por ti cómo gastas tus recursos más valiosos. Es tu responsabilidad gestionar quién entra en tu vida y bajo qué condiciones. Rodéate de personas que respeten tus límites sin que tengas que recordárselo constantemente. La gente correcta entenderá cuando pongas una línea y no intentará cruzarla. Pero los que buscan aprovecharse insistirán, manipularán,
Intentarán hacerte sentir culpable. Y ahí es donde tienes que ser más firme. No debes explicarte ni justificarte. Tu tiempo y tu paz valen más que cualquier validación externa. Si empiezas a establecer límites desde ahora, evitarás explotar en el futuro. La vida es demasiado corta para gastarla en complacencias innecesarias. No esperes a estar al borde del colapso para hacerte respetar. Hazlo desde el principio y verás cómo cambia la manera en que te tratan. Número 2. Ser estratégico, no reactivo. Si actúas por impulso, juegas el juego de los demás. El mundo está diseñado para provocarte, para hacerte reaccionar, para mantenerte distraído en peleas inútiles mientras otros avanzan en silencio. La mayoría de las personas desperdician su energía en conflictos innecesarios, respondiendo con furia a cualquier estímulo, como marionetas de sus propias emociones. Pero el verdadero poder no está en la reacción, sino en la estrategia. Cuando un estoico enfrenta un problema, no se lanza de cabeza a la batalla sin pensar. Se detiene, observa, analiza. Cada movimiento es calculado. Sabe que las emociones desenfrenadas son su peor enemigo, que la rabia descontrolada nubla el juicio, que la impulsividad lleva a errores costosos. Un estudio de la Harvard Business Review reveló que aquellos que practican la toma de decisiones estratégicas no solo tienen más éxito en sus objetivos, sino que también experimentan menos estrés y fatiga mental. La razón es simple. En lugar de reaccionar ante cada estímulo, actúan con intención. Piensa en un maestro de ajedrez. No mueve sus piezas por emoción, no actúa por capricho. Cada jugada es un cálculo frío basado en la previsión y el análisis. No importa qué tan agresivo sea su oponente, no se deja arrastrar por la presión del momento. Anticipa, adapta, ataca en el momento correcto. Así es como debes moverte en la vida. Cada palabra que dices, cada acción que tomas, debe ser una jugada pensada, no una reacción automática. Mira lo que ocurre cuando alguien reacciona sin pensar. Se deja llevar por la ira, dice cosas de las que después se arrepiente, actúa sin medir las consecuencias, pierde opciones, oportunidades, credibilidad, todo por no controlar su impulso. Ahora mira al hombre estratégico. Él escucha, pero no responde de inmediato. Evalúa cada posibilidad, cada resultado, y cuando finalmente habla o actúa, lo hace con precisión quirúrgica, con un propósito claro, sin desperdiciar energía en conflictos sin sentido. El mundo respeta a los estrategas, no a los que explotan por cualquier cosa. En la guerra, los generales que piensan antes de actuar son los que ganan. En los negocios, los que planean a largo plazo son los que triunfan. En la vida, los que dominan sus emociones son los que realmente tienen poder. Pero la estrategia no significa ser pasivo. No se trata de quedarse quieto y permitir que los demás tomen ventaja. Se trata de elegir cuándo y cómo actuar para obtener el máximo impacto con el menor esfuerzo. La paciencia no es debilidad. La calma no es sumisión. Es la marca de alguien que entiende que el verdadero control no es externo, sino interno. Antes de responder a cualquier provocación, pregúntate, ¿este conflicto me acerca a mi objetivo o solo es una distracción? Antes de tomar una decisión importante, detente, respira, evalúa. La mayoría de los errores en la vida vienen de actuar sin pensar, de hablar sin medir, de responder sin considerar las consecuencias. Pero cuando desarrollas el hábito de la estrategia, te vuelves inquebrantable. La clave es la perspectiva. Cuando estás atrapado en el momento, cualquier problema parece gigantesco. Pero cuando tomas distancia, cuando observas desde arriba, te das cuenta de que la mayoría de las peleas no valen tu tiempo. No todos los insultos merecen una respuesta, no todas las provocaciones deben ser enfrentadas. El silencio, muchas veces, es la jugada más poderosa. Rodéate de personas que entiendan esto. La impulsividad es contagiosa. Si pasas tu tiempo con gente que reacciona sin pensar, terminarás haciendo lo mismo. Pero si te rodeas de estrategas, de mentes calculadoras, de personas que ven más allá del momento, aprenderás a moverte con la misma precisión. No seas el que grita más fuerte. Sé el que piensa más profundo. No seas el que se deja arrastrar por cada emoción. Sé el que elige cuándo y cómo responder. El poder no está en la reacción, sino en la estrategia. Y cuando dominas esto, te vuelves inmune al caos del mundo. Número 3. La sabiduría de la discreción y el silencio estratégico. El conocimiento es poder,
pero solo si sabes cómo y cuándo usarlo. La mayoría de las personas sienten la necesidad de demostrar lo que saben en todo momento, de corregir a otros, de dejar claro que son los más inteligentes en la sala. Pero la verdadera sabiduría no está en hablar, sino en saber cuándo callar. Hay más poder en el silencio que en las palabras malgastadas. No siempre es necesario demostrar lo que sabes, porque a veces la mayor ventaja es que los demás subestimen tu capacidad. En la psicología social se ha estudiado que las personas que proyectan demasiada inteligencia pueden ser percibidas como arrogantes o distantes. No porque realmente lo sean, sino porque la gente, por naturaleza, rechaza lo que amenaza su ego. En cambio, aquellos que practican la humildad y la discreción generan mejores relaciones, obtienen más información y pueden moverse con mayor libertad, sin despertar sospechas ni envidia. Piensa en un entorno de trabajo, en una reunión. En lugar de apresurarte a corregir a alguien o de demostrar que tienes la mejor idea, deja que los demás hablen. Escucha, observa, permite que otros se adelanten. No porque no sepas, sino porque cada palabra que dices debe ser un movimiento estratégico. Si intervienes en el momento correcto, con precisión, tu impacto será mayor. A veces, fingir no saber algo o no tener la respuesta de inmediato le da a los demás la confianza de mostrarse como realmente son. Y en ese espacio es donde puedes ver sus intenciones, sus fortalezas y sus debilidades. El que habla demasiado revela sus cartas. El que guarda silencio ve las cartas de todos los demás. No se trata de ser sumiso o retraído, sino de entender que el verdadero poder está en la información que acumulas antes de actuar. Cuando hablas menos de lo necesario, la gente se pregunta, ¿qué estás pensando? ¿Qué sabes que ellos no? Ese misterio, esa incertidumbre, te da una ventaja natural. Los estoicos entendían esto bien. Marco Aurelio escribió, piensa más, habla menos, porque cada palabra que sale de tu boca es energía que entregas al mundo, y no toda conversación merece tu energía. Muchas veces, la gente solo habla para llenar el vacío, para ganar validación, para impresionar. Pero el hombre que domina el silencio estratégico no tiene nada que demostrar. El mundo está lleno de bocas abiertas y oídos cerrados. Todos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar. La clave está en aprovechar esa distracción. Mientras los demás hablan sin control, tú absorbes información. Mientras los demás se apresuran a responder, tú analizas. Y cuando finalmente hablas, cada palabra pesa. Mira cómo actúan los grandes estrategas en la historia. Los verdaderos líderes, los que han dejado huella, no son los que hablan sin cesar, sino los que saben cuándo hablar y cuándo callar. Napoleón decía, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Eso aplica a cualquier ámbito de la vida. Deja que los demás se expongan, que se desgasten, que se confíen. Y cuando llegue el momento adecuado, mueve la pieza correcta. La gente espera que el más inteligente en la sala sea el que más habla. Sorpréndelos siendo el que mejor observa. No porque no tengas ideas, sino porque las ideas más poderosas se reservan para el momento preciso. El silencio bien usado no solo evita conflictos innecesarios, sino que también te protege de las miradas envidiosas. En un mundo donde todos buscan reconocimiento inmediato, el que es capaz de contenerse tiene una ventaja que pocos pueden igualar. La ignorancia constantemente. Sino que debes ser selectivo con la información que compartes. No todas las personas merecen acceso a todo lo que sabes. No todos los momentos requieren tu intervención. A veces, es mejor esperar y sorprender en el instante adecuado, cuando el impacto de tus palabras es innegable. La próxima vez que sientas el impulso de hablar, pregúntate, ¿es realmente necesario o puedo lograr más con el silencio? Aprende a medir cada palabra como un recurso valioso. No desperdicies tu sabiduría en oídos sordos ni en discusiones sin sentido. Usa el silencio como tu mejor herramienta, y verás cómo el mundo empieza a escucharte más de lo que imaginabas. Número 4. La fuerza de proteger tus vulnerabilidades. No todas tus debilidades deben ser expuestas al mundo. Vivimos en una sociedad donde la gente dice que la vulnerabilidad es una fortaleza. Pero la realidad es que revelar demasiado sobre ti mismo puede volverse un arma en tu contra. No todo el mundo tiene buenas intenciones. Algunos utilizarán lo que les dices para manipularte, para aprovecharse de ti, simplemente, para ganar una ventaja sobre ti en el momento menos esperado. Si quieres mantener el control de tu vida,
Necesitas proteger tus puntos débiles y ser selectivo con la información que compartes. La psicología ha demostrado que las personas que exponen constantemente sus inseguridades terminan sintiéndose aún más vulnerables. A menudo, experimentan un aumento en la ansiedad y la falta de confianza. No se trata de reprimir tus emociones o fingir que no tienes debilidades, sino de entender que no todo el mundo necesita conocerlas. Las redes sociales han convertido la sobreexposición en una norma, haciendo que la gente comparta cada miedo, cada problema, cada inseguridad con desconocidos, esperando apoyo y comprensión. Pero no todos los que te escuchan quieren ayudarte. Algunos solo están tomando nota. En un entorno como el trabajo, mostrar debilidad puede ser un error costoso. Imagina que estás pasando por un momento difícil y decides compartirlo con tus compañeros de oficina, pensando que encontrarás empatía. Pero, en lugar de apoyo, lo que obtienes es que te perciban como alguien frágil, alguien incapaz de manejar la presión. Ahora, cuando surja una oportunidad importante, quizás no te consideren porque creen que no es el momento adecuado para ti. No porque seas incompetente, sino porque tú mismo sembraste la duda en sus mentes al exponer demasiado. El mundo no es compasivo con la fragilidad. Puede sonar duro, pero es la verdad. Aquellos que son percibidos como fuertes tienen más oportunidades, más respeto, más influencia. No porque no tengan debilidades, sino porque han aprendido a manejarlas en privado. No necesitas fingir que todo está bien, pero sí necesitas aprender a resolver tus problemas sin exponerlos a cualquiera. Piensa en los grandes estrategas de la historia. Ninguno de ellos revelaba sus puntos débiles antes de una batalla. Un general no dice dónde están sus líneas más frágiles antes de un ataque. Un jugador de ajedrez no le dice a su oponente cuál es su estrategia antes de la partida. Entonces, ¿por qué habrías de revelar tus inseguridades a cualquiera? La discreción es un arma poderosa. Proteger tus vulnerabilidades no significa que tengas que vivir aislado o sin confianza en nadie, pero sí significa que debes ser extremadamente cuidadoso con quien confías. No todas las personas que te rodean merecen conocer tus puntos débiles. Algunas solo están esperando el momento adecuado para usarlos en tu contra. Antes de compartir algo personal, pregúntate, ¿esta persona ha demostrado ser digna de confianza? ¿Tiene la capacidad de comprender lo que le voy a decir sin juzgarme ni usarlo en mi contra? La gente, muchas veces, confunde la autenticidad con la sobreexposición. Ser auténtico no significa contarle a todo el mundo tus problemas o tus miedos. Ser auténtico es conocerte a ti mismo, aceptar tus debilidades y trabajar en ellas en privado, sin necesidad de validación externa. Cuanto más dependas de la aprobación de los demás, más poder les das sobre ti. El autocuidado comienza con la autoobservación. Sé consciente de tus puntos débiles, pero no los expongas al mundo. Trabaja en ellos en silencio, fortalécete sin necesidad de anunciarlo. Cuando hables, que sean tus acciones las que demuestren tu fortaleza, no tus palabras. Rodéate de personas que respeten tu privacidad y tu proceso. No todos necesitan saber por lo que estás pasando, no todos merecen acceso a tu mundo interior. Aprende a manejar tus emociones con madurez, sin depender de la compasión de los demás para sentirte validado. El poder real está en mantener el control de ti mismo, en saber qué compartir y qué reservar. Si dominas este principio, te volverás inquebrantable. No porque no tengas debilidades, sino porque nadie podrá usarlas en tu contra. La verdadera fuerza no está en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de protegerla del mundo. Número 5. La humildad estratégica. Aparentar ignorancia para enseñar a los demás. La verdadera enseñanza no siempre ocurre con una lección directa, con una respuesta clara o con la exposición de un argumento irrefutable. A veces, el mayor impacto proviene de hacer preguntas aparentemente inocentes, de fingir ignorancia con un propósito. Los estoicos entendieron que no se trata de imponer conocimiento, sino de permitir que los demás lo descubran por sí mismos. Cuando alguien llega a una conclusión por su propio razonamiento, esa verdad se arraiga con más fuerza que si simplemente se le hubiera entregado en una bandeja de oro. Sócrates lo entendía bien. Él no debatía para vencer, debatía para hacer pensar. Su ironía socrática consistía en fingir que no sabía algo, en formular preguntas simples pero profundas que llevaban a su interlocutor a una encrucijada lógica. Alguien podía estar convencido de que entendía un concepto, pero,
tras responder las preguntas de Sócrates, se encontraba de repente dudando de todo lo que creía cierto. En ese momento de duda nacía el aprendizaje. No porque Sócrates lo dijera, sino porque la persona lo descubría por sí misma. Esta estrategia es poderosa porque desarma el ego. Si alguien se siente atacado, su instinto es defenderse. Si siente que está siendo corregido, se resistirá. Pero si cree que es él mismo quien llega a una nueva comprensión, la acepta con entusiasmo. Los estoicos, con su énfasis en la autodisciplina y el control de las emociones, comprendían la importancia de esta sutileza. No es suficiente tener razón, hay que saber cómo transmitirla sin despertar resistencia. Schopenhauer también lo observó en su obra sobre la dialéctica erística. Menciona que aparentar ignorancia puede ser una táctica eficaz para guiar el pensamiento del otro. Cuando alguien se siente superior en conocimiento, baja la guardia. Explica su postura con confianza, sin notar que, poco a poco, está revelando las grietas en su razonamiento. Si, en lugar de enfrentarlo con un contraargumento directo, lo llevamos a ver esas grietas por sí mismo, hemos ganado sin lucha. Epicteto diría que no se trata de manipular, sino de servir. Si verdaderamente queremos ayudar a alguien a mejorar su forma de pensar, debemos hacerlo de una manera que le permita aceptarlo sin sentirse humillado. El orgullo es una barrera formidable. Si golpeamos contra él, solo conseguiremos fortalecerlo. En cambio, si nos mostramos humildes, si parecemos estar aprendiendo en lugar de enseñando, el otro se abre a la posibilidad de explorar nuevas ideas. Pero esto requiere paciencia. Corregir de inmediato cuando alguien se equivoca, hacer gala de su intelecto. No todos están dispuestos a quedarse en silencio, a dejar que el otro hable, a ceder el protagonismo. Sin embargo, los estoicos entendían que lo importante no es el reconocimiento inmediato, sino el impacto real en el pensamiento de los demás. No importa quién se lleva el crédito, sino que la verdad sea descubierta. En la práctica, esto significa hacer preguntas en lugar de afirmaciones. En vez de decir, "Estás equivocado", preguntar, ¿cómo llegaste a esa conclusión? En vez de explicar por qué algo es incorrecto, pedir, ¿puedes darme un ejemplo de eso en la vida real? No para poner en ridículo, sino para invitar a la reflexión. Cuando alguien se ve obligado a justificar sus ideas, comienza a notar sus propias inconsistencias. Y si la conclusión surge de su propio proceso de razonamiento, no la rechazará por orgullo. Marco Aurelio practicaba esta humildad estratégica en su gobierno. Sabía que imponer su autoridad no era suficiente. Debía inspirar a sus seguidores a pensar por sí mismos. En sus meditaciones, menciona que aprendió de su maestro Sexto la importancia de no parecer un maestro, de no imponer sus ideas, sino de vivirlas y dejar que los demás las descubrieran por sí mismos. Esa es la forma más efectiva de liderazgo. No dictar el camino, sino iluminarlo sutilmente. Aparentar ignorancia es un acto de inteligencia. No significa no saber, sino saber cuándo callar, cuándo preguntar, cuándo dejar que el otro llegue a la respuesta sin que se dé cuenta de que ha sido guiado. Es la humildad de quien no necesita demostrar nada, de quien entiende que la verdad es más importante que su propio reconocimiento. Es una estrategia, sí, pero también es un reflejo de una mente disciplinada, una mente estoica. Si realmente quieres influir en los demás, no busques convencerlos. En su lugar, ayúdales a convencerse a sí mismos. Número 6. El valor de reconocer y admitir lo que no sabes. No saber algo no es un defecto, es una realidad inevitable. Pero lo interesante es cómo reaccionamos ante ella. Muchas personas temen admitir su ignorancia porque creen que los hará parecer débiles o incompetentes. Sin embargo, lo paradójico es que reconocer lo que no sabes demuestra una fortaleza poco común. Es un acto de valentía y humildad que, lejos de restarle valor a tu autoridad, puede aumentarla. La gente confía más en quien es honesto sobre sus limitaciones que en quien finge tener todas las respuestas. Los estoicos entendían esto perfectamente. Epicteto decía que no se puede aprender lo que uno cree que ya sabe. Es decir, el primer obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Aquellos que se aferran a una falsa seguridad intelectual se cierran a la posibilidad de crecer. Admitir que no sabemos algo no solo nos permite aprender, sino que también invita a otros a hacer lo mismo.
Crea un ambiente donde la búsqueda de la verdad es más importante que la necesidad de parecer inteligente. La psicología moderna ha demostrado que este principio tiene un impacto real en la dinámica social. Cuando una persona en una posición de liderazgo admite que no sabe algo, genera confianza dentro del grupo. Un estudio sobre autoconocimiento y cooperación mostró que, cuando un individuo reconoce sus propias limitaciones, los demás se sienten más cómodos haciéndolo también. Esto no solo evita errores costosos por orgullo mal colocado, sino que también mejora la calidad de la toma de decisiones. Simon Sinek contó una historia interesante al respecto. Durante una reunión importante, él confesó abiertamente que no entendía un tema que se estaba discutiendo. Su admisión hizo que otros también reconocieran sus dudas. Si nadie hubiera hablado, el grupo habría aprobado un informe erróneo simplemente porque todos fingían entenderlo. Ese simple acto de honestidad evitó un problema mayor. A veces, el silencio no es señal de comprensión, sino de miedo a parecer ignorante. Pero cuando alguien rompe esa barrera, libera a los demás para hacer lo mismo. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de la humildad intelectual. A pesar de tener acceso a los mejores filósofos y estrategas de su tiempo, nunca dejó de cuestionarse a sí mismo. Sabía que su deber no era parecer infalible, sino tomar las mejores decisiones posibles. Y eso solo se lograba reconociendo sus propias limitaciones. La verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en saber cuándo callar, cuándo preguntar y cuándo aprender. En el mundo actual, donde la imagen lo es todo y la gente teme ser vista como débil, admitir ignorancia se ha convertido en un acto revolucionario. Todos quieren parecer expertos. Todos quieren opinar sobre todo. Pero los estoicos nos enseñan que el conocimiento real no se construye sobre la apariencia, sino sobre la autenticidad. Si no sabes algo, acéptalo. Pregunta. Investiga. Deja que otros te enseñen. No hay vergüenza en ello. La vergüenza está en pretender saber y, en el proceso, reforzar la ignorancia. Desde una perspectiva práctica, esto significa que, cuando te enfrentes a una conversación o una decisión importante, no temas decir, no lo sé. No es una debilidad, es un signo de madurez. Es mejor un líder que busca la verdad que uno que solo busca aparentar control. En una discusión, es preferible alguien que hace preguntas antes de hablar con certeza sobre lo que no entiende. Y en cualquier ámbito de la vida, las personas que admiten su ignorancia suelen estar un paso más cerca de la verdadera sabiduría que aquellas que creen saberlo todo. Séneca decía que el primer paso para corregir un error es reconocerlo. Y eso aplica también al conocimiento. No podemos mejorar nuestra comprensión si partimos de la premisa de que ya sabemos todo lo necesario. La humildad intelectual no solo nos hace más sabios, sino que también nos hace mejores compañeros, mejores líderes y mejores seres humanos. Número 7. El poder de reprogramar tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente es como un jardín. Lo que siembras en ella determinará lo que coseches en tu vida. Si plantas dudas, miedos y pensamientos negativos, eso es lo que crecerá y se convertirá en tu realidad. Pero si cultivas disciplina, enfoque y una mentalidad de crecimiento, estarás preparando el terreno para el éxito. Los estoicos lo entendieron hace siglos. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y esa respuesta comienza en la mente. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Eso significa que nuestro diálogo interno, lo que nos decimos a nosotros mismos todos los días, moldea nuestra percepción del mundo. Si repites constantemente que no eres suficiente, que no puedes lograr algo, que el mundo está en tu contra, tu subconsciente aceptará esas ideas como verdades absolutas. Pero si, en su lugar, decides alimentar tu mente con pensamientos de crecimiento, con la creencia de que cada desafío es una oportunidad, empezarás a ver cambios reales en tu vida. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Investigaciones sobre neuroplasticidad han demostrado que nuestro cerebro es capaz de cambiar y adaptarse según los estímulos que recibe. A través de la repetición de pensamientos y afirmaciones positivas, podemos literalmente reconfigurar nuestras conexiones neuronales, fortaleciendo aquellas que nos impulsan hacia adelante y debilitando las que nos frenan.
No se trata de magia ni de pensamiento ilusorio, sino de entrenar tu mente de la misma manera en que entrenas tu cuerpo. Un ejemplo de esto es la simple práctica de escribir 1% en los comentarios o en tu libreta de notas cada día. Es un recordatorio de que cada mejora, por pequeña que sea, cuenta. No necesitas cambiar tu vida de la noche a la mañana, solo necesitas mejorar un 1% cada día. Con el tiempo, esos pequeños avances se acumulan y crean una transformación real. Esta mentalidad te mantiene enfocado en el progreso en lugar de la perfección, reduciendo la ansiedad y aumentando la motivación. Marco Aurelio aplicaba este principio en su propia vida. Como emperador, enfrentaba desafíos constantes, pero, en lugar de dejarse llevar por la presión, escribía en su diario afirmaciones que lo ayudaban a mantener la calma y el control. En sus meditaciones encontramos frases como: "Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza". Esto no era solo una reflexión filosófica, era una herramienta práctica, que le permitía mantenerse firme en medio del caos. Adoptar esta mentalidad no significa ignorar los problemas o vivir en un mundo de fantasía. Significa entrenar tu mente para ver las situaciones desde una perspectiva que te fortalezca en lugar de debilitarte. Si enfrentas un obstáculo, en lugar de decir, "Esto es imposible", pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si cometes un error, en lugar de castigarte, dite a ti mismo, "Esto es una oportunidad para mejorar". Con el tiempo, este tipo de pensamiento se vuelve automático y tu subconsciente comienza a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. El poder de la repetición es clave. Así como no esperas desarrollar músculos con una sola sesión en el gimnasio, no puedes esperar que tu mente cambie con un solo pensamiento positivo. Debes practicarlo todos los días. Escríbelo, dilo en voz alta, rodéate de personas que refuercen esa mentalidad. La disciplina de hacerlo incluso cuando no tienes ganas es lo que marca la diferencia entre los que se quedan estancados y los que avanzan. Los estoicos no creían en excusas, creían en la acción. No esperaban que el mundo fuera fácil, se preparaban para enfrentarlo con la mejor versión de sí mismos. Y esa versión comienza con la forma en que te hablas a ti mismo. Tu mente subconsciente es tu aliada más poderosa, pero solo si la entrenas para trabajar a tu favor. De lo contrario, se convertirá en tu mayor obstáculo. La elección es tuya. Número 8. Cuestionar las creencias populares y adaptarlas a tus propios términos. Todo el mundo te dice qué hacer desde que eres niño. La sociedad establece un camino que se supone que debes seguir. Ve a la escuela, consigue un título, encuentra un trabajo estable, trabaja durante décadas, ahorra algo de dinero y espera la jubilación. Se repite tanto que muchas personas ni siquiera se detienen a preguntarse si ese camino es realmente el mejor para ellas. Los estoicos enseñaban que aceptar las ideas sin cuestionarlas es una forma de esclavitud mental. Si no decides por ti mismo en qué crees, terminarás viviendo bajo las reglas de alguien más. Epicteto decía que no es libre quien sigue ciegamente lo que le dicen, sino quien aprende a razonar por sí mismo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin pensar en las consecuencias. Es tener el poder de decidir qué creencias adoptas y cuáles rechazas. Si sigues las normas sin cuestionarlas, nunca descubrirás tu verdadero potencial. No se trata de ir en contra de todo por rebeldía, sino de analizar con lógica lo que realmente tiene sentido para ti. La psicología moderna respalda esta idea. Estudios sobre el pensamiento crítico han demostrado que las personas que desafían las normas sociales y adaptan sus creencias según su propia lógica tienden a tener más éxito. No porque sean rebeldes sin causa, sino porque toman decisiones con base en lo que realmente funciona, en lugar de seguir un guión predeterminado. Son personas que ven oportunidades donde otros solo ven limitaciones. El problema de seguir ciegamente lo que dicta la sociedad es que esas reglas no están diseñadas para tu éxito, sino para mantener un sistema en funcionamiento. Muchos de los modelos de éxito que se nos presentan son obsoletos. La idea de que necesitas un título universitario para triunfar, de que debes trabajar de 9 a 5 hasta los 65 años, de que tomar riesgos es peligroso. Todo eso son creencias que podrían no ser ciertas para ti. Cuestionarlas no significa rechazarlas de inmediato, sino analizarlas con lógica y adaptarlas a tu situación.
Un buen ejemplo es la forma en que muchas personas redefinen el éxito. La sociedad dice que debes trabajar incansablemente para ascender en una empresa, pero hay quienes han descubierto que pueden construir su propia riqueza a través de modelos alternativos, como los negocios digitales o la inversión. No están rechazando el trabajo duro, simplemente han cambiado la forma en que lo aplican. Han tomado la idea de que el esfuerzo es importante, pero la han redirigido hacia algo que realmente les da libertad en lugar de atraparlos en un sistema diseñado para mantenerlos ocupados. Marco Aurelio enfrentó algo similar en su época. Como emperador, tenía el poder absoluto, pero en lugar de seguir el modelo de liderazgo basado en la opresión y la vanidad, decidió gobernar con filosofía, con lógica y con un sentido de propósito más profundo. Cuestionó la idea de que un líder debía ser temido. En su lugar, adoptó la humildad y la disciplina como principios fundamentales. No aceptó las normas de su tiempo sin antes analizarlas y adaptarlas a lo que él consideraba correcto. La clave es esta: no asumas que algo es verdad solo porque la mayoría lo cree. No sigas una ruta solo porque es la más común. Observa lo que la sociedad te dice que debes hacer, analízalo y pregúntate: ¿esto realmente tiene sentido para mí? ¿Me acerca a la vida que quiero o solo me mantiene dentro del sistema? Si la respuesta es que no te beneficia, entonces es momento de adaptarlo o descartarlo por completo. Los estoicos enseñaban que la mente es nuestra mayor herramienta y que no podemos desperdiciarla siguiendo ideas sin fundamento. La autodisciplina no es solo para controlar las emociones, sino también para controlar la forma en que pensamos. La próxima vez que alguien te diga que hay una única manera de hacer algo, recuerda que las personas más exitosas de la historia fueron aquellas que se atrevieron a cuestionar y a crear sus propias reglas. La sociedad te dice qué pensar, pero al final, solo tú decides qué creer. Número 9. Volverse menos incómodo con el dinero. El dinero es una herramienta, no un enemigo. La mayoría de las personas crecen con la idea de que el dinero es escaso, difícil de obtener y peligroso si se tiene demasiado, pero esa mentalidad solo genera miedo y limitaciones. Los estoicos entendían que no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo usas y qué significado le das en tu vida. Si lo ves como algo negativo, siempre tendrás problemas con él. Si lo ves como una herramienta para crear oportunidades y aportar valor, entonces aprenderás a manejarlo con inteligencia. Epicteto decía que no es la riqueza en sí misma la que nos da poder, sino nuestra actitud hacia ella. Puedes tener mucho dinero y ser esclavo de él, o puedes tener poco y sentirte libre. La clave no es cuánto posees, sino cómo te relacionas con el dinero. Si crees que es algo sucio o que solo las personas avaras lo buscan, entonces inconscientemente te alejarás de él. Pero si lo ves como un recurso que puede usarse para mejorar tu vida y la de los demás, entonces empezarás a atraerlo de manera natural. La ciencia ha demostrado que la mentalidad que tienes sobre el dinero influye directamente en cómo lo manejas. Estudios en psicología financiera han encontrado que las personas que tienen una relación saludable con el dinero tienden a tomar mejores decisiones económicas, invertir con más confianza y buscar oportunidades que les generen riqueza. Por el contrario, aquellos que ven el dinero como algo malo suelen sabotearse a sí mismos, evitando oportunidades o gastando de manera impulsiva por miedo a perderlo. Un buen ejemplo de esto es cómo los niños aprenden sobre el valor del dinero. Si crecen en un entorno donde se les dice constantemente que el dinero es difícil de ganar y que siempre hay que preocuparse por él, desarrollarán una mentalidad de escasez. Pero si se les enseña que el dinero es una herramienta de intercambio basada en el valor que aportas, lo verán de manera diferente. Un amigo me contó que su hijo comenzó a cobrar por pequeños servicios en su vecindario, pero al principio pedía muy poco porque le daba miedo que la gente dijera que era demasiado caro. Cuando aumentó sus precios y vio que las personas seguían pagando, comprendió que su tiempo y esfuerzo tenían valor. Aprendió una lección clave. El dinero no es un premio, es una consecuencia natural de generar valor. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, no veía el dinero como un fin en sí mismo, sino como un medio para gobernar con justicia. No lo acumulaba por codicia, sino que lo usaba para fortalecer su imperio y mejorar la vida de sus ciudadanos. Su relación con el dinero era pragmática. Ni lo rechazaba ni lo adoraba, simplemente lo utilizaba de manera racional. Esa es la mentalidad correcta. No se trata de temerle ni de obsesionarse con él, sino de entender su propósito y manejarlo con inteligencia.
La clave para volverse cómodo con el dinero es cambiar la forma en que lo ves. Deja de pensar en él como algo difícil de conseguir y empieza a verlo como un reflejo del valor que generas. Si aportas más valor a los demás, el dinero fluirá hacia ti. No se trata de suerte ni de privilegios, sino de entender cómo funciona el intercambio de recursos en el mundo real. Pregúntate, ¿estoy generando valor? ¿Estoy resolviendo problemas? ¿Estoy creando algo útil? Si la respuesta es sí, el dinero será una consecuencia natural. El miedo al dinero solo te mantendrá atrapado en una mentalidad de escasez. Cambiar esa percepción te permitirá tomar mejores decisiones financieras, invertir en tu crecimiento y aprovechar oportunidades que antes ni siquiera considerabas. No se trata de volverse codicioso, sino de reconocer que el dinero es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede ayudarte a construir la vida que quieres y a mejorar la de quienes te rodean. Los estoicos no veían el dinero como algo bueno o malo, simplemente lo usaban de manera inteligente. Y si quieres alcanzar el éxito, necesitas hacer lo mismo. Número 10. El arte de sorprender. Aparentar debilidad para ganar poder. Aparentar debilidad puede ser una de las estrategias más poderosas. La mayoría de las personas sienten la necesidad de demostrar constantemente su fuerza, su inteligencia o su superioridad. Quieren ser reconocidas de inmediato. Quieren que el mundo sepa lo que valen. Pero los estoicos entendieron que el verdadero poder no se muestra de inmediato. Se reserva, se oculta estratégicamente hasta que sea necesario. Si los demás te subestiman, si creen que no eres una amenaza, te darán ventaja sin darse cuenta. No te verán venir hasta que sea demasiado tarde. Epicteto decía que la verdadera sabiduría no está en hablar demasiado, sino en observar y actuar en el momento adecuado. El que siempre presume de su fuerza, de su conocimiento, de sus logros, termina por volverse predecible. No tiene sorpresas, no tiene misterio. Pero aquel que sabe cuándo callar, cuándo parecer menos de lo que realmente es, tiene una ventaja oculta. Nadie espera nada de él, y cuando finalmente actúa, impacta con una fuerza inesperada. La psicología moderna respalda este principio. Estudios sobre el comportamiento humano han demostrado que las personas tienden a subestimar a aquellos que se muestran humildes o poco amenazantes. Los ven como inofensivos, como irrelevantes, pero esa percepción puede ser utilizada a favor. Cuando alguien que parecía débil demuestra una capacidad extraordinaria en el momento adecuado, genera una reacción de sorpresa y admiración. No solo impresiona, sino que también desarma emocionalmente a quienes lo rodean. Schopenhauer hablaba de esta estrategia con claridad. Decía que jugar a ser tonto puede ser una de las tácticas más efectivas en el juego de la inteligencia. Si los demás creen que eres ingenuo o incapaz, bajarán la guardia, se sentirán superiores. Cuando finalmente reveles tu verdadero nivel, será demasiado tarde para ellos. La sorpresa es una herramienta poderosa porque no solo demuestra tu capacidad, sino que cambia por completo la percepción que los demás tenían de ti. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, nunca buscó impresionar a los demás con su estatus. Se movía con humildad, escuchaba más de lo que hablaba, observaba más de lo que reaccionaba. No necesitaba demostrar su autoridad con palabras vacías porque, cuando actuaba, lo hacía con una fuerza que nadie podía cuestionar. La verdadera influencia no se basa en la ostentación, sino en la precisión de saber cuándo moverse. En la práctica, esto significa no revelar todo tu potencial de inmediato. No necesitas demostrar tu valía en cada conversación ni exhibir tu fuerza en cada desafío. Deja que los demás te subestimen, que crean que no eres una amenaza. Observa, aprende, analiza sus debilidades. Cuando llegue el momento adecuado, cuando nadie lo espere, demuestra de lo que realmente eres capaz. Esa es la forma en la que se gana respeto, no con palabras, sino con hechos inesperados. El problema de quienes siempre buscan demostrar su superioridad es que terminan mostrando todas sus cartas demasiado rápido. No dejan margen para la sorpresa, para la estrategia. Son predecibles, y la previsibilidad es una desventaja en cualquier juego de poder. Los estoicos sabían que la paciencia es una de las armas más letales. No todo tiene que ser inmediato. A veces, esperar el momento correcto es lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. No se trata de engañar a los demás, sino de ser estratégico con la forma en que te presentas.
No necesitas la validación constante de los demás, no necesitas demostrar tu valor en cada momento. La mejor jugada es aquella que se ejecuta en el instante en que nadie la espera. Deja que subestimen tu capacidad, deja que te vean como alguien inofensivo. Cuando llegue la oportunidad, muéstrales quién eres realmente. No solo ganarás la partida, sino que harás que nunca vuelvan a dudar de ti. Número 11. La importancia de reconocer las verdaderas intenciones de los demás. No todos tienen buenas intenciones. Hay personas que te sonreirán mientras ocultan un puñal detrás de la espalda. No porque el mundo sea un lugar oscuro y maligno, sino porque los intereses personales siempre están en juego. La mayoría de las personas no te muestran su verdadera cara de inmediato. Se disfrazan con palabras amables, con gestos de cortesía, con falsas promesas, y si no tienes la capacidad de ver más allá de lo superficial, terminarás siendo una pieza más en su juego. El problema es que la gente quiere creer en lo que le dicen. Prefieren aceptar la ilusión de la bondad en lugar de enfrentar la realidad de que muchos actúan por conveniencia. La psicología cognitiva ha demostrado que las personas suelen dejarse llevar por su deseo de ser aceptadas, de evitar conflictos o de creer en la bondad inherente del otro. Pero esta ingenuidad es peligrosa. No porque debas vivir con paranoia, sino porque confiar ciegamente en las palabras, sin analizar las acciones, es una invitación al engaño. Mira la historia de Jesús y los fariseos. Se le acercaban con preguntas, con sonrisas, con la apariencia de respeto. Pero él veía más allá. Sabía que sus intenciones no eran puras, que buscaban atraparlo con palabras, hacerlo tropezar. Y, en lugar de reaccionar con ira o caer en su trampa, respondía con sabiduría, a veces con parábolas, a veces con silencio. No se apresuraba a confiar en todos solo porque le hablaban con cortesía, porque entendía algo fundamental. No se trata de lo que alguien dice, sino de lo que realmente busca. Si te acostumbras a escuchar con atención, en lugar de simplemente oír, notarás patrones. La gente que miente o manipula nunca es completamente coherente. Dicen una cosa y hacen otra, prometen sin cumplir, se presentan como amigos, pero sus acciones dicen lo contrario. Hablan mucho sobre valores y principios, pero, en el momento de demostrarlo, fallan. Aprende a ver estas contradicciones, porque ahí es donde se revelan las verdaderas intenciones. El mundo está lleno de vendedores de ilusiones, personas que te dirán lo que quieres escuchar para ganarse tu confianza, para que les abras la puerta. Y cuando finalmente lo haces, es cuando muestran su verdadera naturaleza. Por eso, la mejor defensa no es la desconfianza absoluta, sino el discernimiento. No tomes las palabras al pie de la letra, analiza el comportamiento, revisa los hechos, evalúa el contexto. La mayoría de los errores en la vida no vienen de la maldad de otros, sino de nuestra incapacidad para detectar sus verdaderos motivos a tiempo. Te dicen que quieren ayudarte, pero en realidad quieren algo a cambio. Te ofrecen amistad, pero su lealtad depende de lo que puedan obtener. Te prometen apoyo, pero solo mientras les convenga. Y cuando la situación cambia, desaparecen. Pero no confundas esto con cinismo. No se trata de ver a todos como enemigos, sino de ser realista. La gente se mueve por intereses, y eso no es algo malo. Lo importante es saber cuando esos intereses van en contra de los tuyos. Cuando alguien te halaga demasiado sin razón aparente, cuando alguien es excesivamente servicial desde el primer momento, cuando alguien se muestra demasiado insistente en ganarse tu confianza, detente. Pregunta, ¿por qué? El estoicismo enseña que no debes dejarte llevar por las apariencias, que debes ser frío en tu análisis, desapegado de la necesidad de sentirte validado por otros. Porque es esa necesidad la que te hace vulnerable, la urgencia de ser querido, aceptado, comprendido. Esa debilidad es lo que los manipuladores usan en su favor. Te dan lo que necesitas en apariencia, pero en realidad están construyendo una deuda invisible. La mejor manera de evitar ser engañado no es encerrarte en la desconfianza, sino desarrollar una observación afilada. Escucha más de lo que hablas, pregunta más de lo que afirmas. Deja que los demás se revelen solos, no te apresures a confiar. Deja que el tiempo haga su trabajo. La verdadera naturaleza de alguien siempre sale a la luz, solo hay que estar lo suficientemente atento para verla. Rodéate de personas cuya lealtad no dependa de las circunstancias, sino de su carácter. Y recuerda siempre, el que más habla de honestidad es, muchas veces, el que más esconde.
No te dejes llevar por palabras bonitas, la verdad siempre está en las acciones. Número 12. No tienes que justificarte siempre. No le debes explicaciones a nadie. No tienes que justificar cada una de tus decisiones ante personas que no viven tu vida, que no sienten lo que tú sientes, que no conocen el camino que has decidido recorrer. La necesidad de explicar todo lo que hacemos viene de un deseo profundo de ser aceptados, de evitar el juicio, de encajar en las expectativas de los demás. Pero los estoicos entendían que vivir bajo la mirada de otros es una forma de esclavitud. No eres libre si cada paso que das necesita ser validado por alguien más. Epicteto lo dijo claramente: si buscas la aprobación de los demás, te convertirás en su prisionero. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de defender tus decisiones ante personas que no tienen ningún impacto real en tu vida? Si decides emprender en lugar de seguir un empleo tradicional, te dirán que es arriesgado. Si decides priorizar tu bienestar en lugar de trabajar hasta el agotamiento, te llamarán perezoso. Si decides cambiar tu forma de pensar, habrá quienes intenten hacerte sentir culpable por abandonar la mentalidad con la que creciste. Pero, al final del día, las críticas de quienes no están construyendo tu vida no deberían importar. La ciencia respalda esta idea. Estudios en psicología han demostrado que las personas autónomas y seguras de sí mismas toman mejores decisiones porque no están buscando constantemente la aprobación de los demás. Su bienestar emocional es más estable porque no dependen de la validación externa. No significa que ignoren por completo las opiniones de los demás, sino que saben distinguir entre una crítica útil y una que solo busca frenar su crecimiento. La necesidad de justificarte constantemente consume energía mental, te mantiene atrapado en una espiral de dudas y te aleja de tus objetivos. Si decides hacer algo diferente, si tomas un camino que no es el tradicional, habrá críticas, siempre. No importa qué tan sólido sea tu plan, qué tan lógica sea tu decisión, qué tan bien fundamentado esté tu razonamiento. La gente juzgará, porque juzgar es fácil. Pero no tienes por qué responder a cada comentario. No tienes que entrar en debates interminables para demostrar que lo que haces tiene sentido. Marco Aurelio decía: si te detienes a explicar a cada persona por qué haces lo que haces, nunca llegarás a ninguna parte. Suena obvio, pero es increíble cuántas personas pierden tiempo tratando de convencer a otros en lugar de simplemente avanzar. Un amigo decidió dejar su empleo estable para construir su propio negocio. Sus familiares le dijeron que estaba loco, que iba a fracasar, que debía pensar en su futuro. En lugar de discutir con ellos, en lugar de tratar de justificar su elección, simplemente trabajó en silencio. Años después, cuando su empresa tuvo éxito, los mismos que lo criticaban comenzaron a preguntarle cómo lo hizo. Si hubiera gastado su energía en justificar cada decisión en lugar de actuar, probablemente nunca habría llegado a donde está. La próxima vez que alguien cuestione tus decisiones, pregúntate: ¿esta persona realmente entiende mi visión? ¿Su opinión tiene un impacto real en mi vida? ¿Estoy explicando algo porque quiero o porque me siento obligado? A veces, el silencio es la mejor respuesta. No porque no tengas argumentos, sino porque tu vida no es un debate público. La gente siempre tendrá algo que decir, pero tú decides qué tan importante es su opinión. Los estoicos entendían que la autodisciplina no es solo sobre controlar las emociones, sino también sobre controlar a quién le damos nuestra atención. Justificarte ante todos es una forma de debilidad, porque significa que sigues esperando permiso para ser quien realmente eres. No lo necesitas. Toma tus decisiones, sigue tu camino y deja que los resultados hablen por ti. Número 14. Cultivar la curiosidad. La curiosidad es el motor que impulsa la mente hacia la grandeza. Para los estoicos, la clave del crecimiento está en la búsqueda constante de conocimiento, en no dar nada por sentado y en cuestionar todo con el propósito de entender la realidad con mayor claridad. Un hombre que deja de preguntar, que deja de explorar, es un hombre que ha renunciado a su potencial. No basta con aceptar lo que se nos dice o lo que ya conocemos. Es necesario profundizar, descubrir, analizar. El mundo es un vasto océano de información, pero solo aquellos que tienen la voluntad de navegar pueden cosechar su sabiduría. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la naturaleza del hombre es razonar, examinar y aprender. Si alguien se cierra al conocimiento, se aleja de su propia esencia. La ignorancia no es una condena inamovible,
es simplemente la ausencia del deseo de conocer. Un estoico jamás se conforma con lo que sabe, porque entiende que la verdad es inagotable y el aprendizaje no tiene fin. La ciencia ha demostrado que la curiosidad activa los circuitos de recompensa en nuestro cerebro. Cuando sentimos un interés genuino por algo, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia que nos impulsa a repetir experiencias placenteras. No es casualidad que las personas más curiosas sean también las más creativas y adaptables. La memoria de trabajo se fortalece, el aprendizaje se vuelve más eficiente y la capacidad de resolución de problemas se expande. La curiosidad no es solo un rasgo de la personalidad, es un hábito que puede cultivarse. Cuando enfrentes un nuevo desafío en el trabajo, en lugar de temer o evitarlo, transfórmalo en una oportunidad para aprender. Pregunta, no te conformes con lo superficial, explora diferentes perspectivas. No veas los obstáculos como barreras infranqueables, sino como puertas que se abren a nuevas ideas. La mente inquisitiva no se rinde ante la primera dificultad, porque entiende que cada problema esconde una lección. Un artesano se vuelve maestro cuando no solo repite sus técnicas, sino cuando se pregunta cómo mejorarlas. Un líder no es quien da órdenes sin cuestionarlas, sino quien se cuestiona a sí mismo y a los demás para encontrar la mejor solución. Los estoicos practicaban la curiosidad con disciplina. Epicteto insistía en que no debemos aceptar sin cuestionar lo que se nos dice, sino ponerlo a prueba. No creas algo solo porque alguien lo afirmó con autoridad. Examina, experimenta, pon a prueba la información. Aprende a distinguir entre la opinión y el conocimiento real. En una sociedad saturada de información, la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso es un escudo contra la manipulación. El modo curiosidad es una herramienta poderosa. En lugar de ver la incertidumbre con ansiedad, mírala como una aventura. En lugar de rechazar lo desconocido, acéptalo con entusiasmo. Cuando te enfrentes a una tarea difícil, en vez de pensar esto es complicado, cambia tu mentalidad a esto es interesante. La manera en que interpretamos los desafíos determina cómo los enfrentamos. La curiosidad es el antídoto contra el miedo al fracaso, porque transforma el error en aprendizaje. Un ejemplo claro está en los grandes descubrimientos de la humanidad. ¿Qué habría pasado si Newton no se hubiera preguntado por qué caen las cosas? Si Leonardo da Vinci no hubiese explorado la anatomía con obsesión. Si los filósofos antiguos no hubieran desafiado las creencias de su tiempo. La historia es la prueba de que la curiosidad es la chispa de la evolución. Cada avance, cada revolución intelectual, cada transformación ha nacido de una pregunta. Practicar la curiosidad requiere intencionalidad. No es un acto pasivo, es una decisión activa. Todos los días, hazte preguntas. ¿Por qué? Esto funciona así. ¿Qué pasaría si lo hiciera diferente? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Lleva un diario de preguntas. Busca respuestas en los libros, en las conversaciones, en la observación del mundo que te rodea. No permitas que la rutina te haga olvidar que cada momento es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Número 15. Establecer metas claras y definidas. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te parecerá válido, pero también te llevará a ninguna parte. La mente sin dirección es como un barco a la deriva, moviéndose sin propósito y sujeto a los caprichos del viento y las olas. Los estoicos sabían que la vida sin metas es una existencia desperdiciada, porque sin un objetivo claro, la voluntad se debilita, la motivación se diluye y el tiempo se desperdicia en distracciones sin sentido. No puedes controlar todo en la vida, pero sí puedes decidir hacia dónde diriges tu energía y esfuerzo. Tener metas claras no significa aferrarse al resultado con desesperación, sino definir un propósito que guíe cada acción con intención y disciplina. El cerebro humano está diseñado para buscar objetivos. La ciencia lo respalda. Cuando estableces metas concretas, tu mente se enfoca con mayor intensidad, la concentración aumenta y la motivación se fortalece. La claridad genera acción, y la acción repetida se convierte en hábito. Cuando tienes un propósito claro, cada día deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en un paso deliberado hacia algo más grande. Las personas que tienen metas definidas no dependen de la inspiración para avanzar, porque han creado un sistema de trabajo que les impulsa a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Piensa en alguien que desea mejorar en su carrera. No basta con decir, quiero ser mejor en mi trabajo.
Eso es demasiado vago, demasiado amplio. Un estoico no deja espacio para la ambigüedad, porque sabe que la claridad es poder. En su lugar, establece metas específicas: aprender una nueva habilidad técnica, mejorar su capacidad de liderazgo, obtener un ascenso en los próximos 6 meses. Cada meta bien definida es un faro que ilumina el camino, eliminando la incertidumbre y proporcionando un marco para medir el progreso. Pero no basta con escribirlas una vez y olvidarlas. Es necesario revisarlas constantemente, adaptarlas según sea necesario y asegurarse de que cada acción diaria esté alineada con ellas. La autodisciplina es la clave para convertir metas en realidades. No es suficiente con querer algo. Hay que trabajar para conseguirlo. Epicteto decía que no debemos simplemente desear ser buenos, sino actuar de manera que nos volvamos buenos. De nada sirve escribir una meta si no se acompaña de un plan de acción y una voluntad inquebrantable para ejecutarlo. No esperes sentirte motivado cada día. La motivación es inestable y efímera. Lo que realmente te llevará a donde quieres estar es la constancia, la repetición diaria de hábitos alineados con tus metas, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. Escribe tus metas. No las dejes en tu cabeza, porque las ideas sin estructura se desvanecen con facilidad. Sé preciso. No digas, quiero estar en mejor forma. Di, voy a entrenar 4 veces por semana y mejorar mi alimentación. No digas, quiero leer más. Di, voy a leer 20 páginas al día antes de dormir. La claridad te da control sobre tu vida. Asegúrate de que cada meta sea alcanzable, pero también lo suficientemente desafiante para obligarte a crecer. Y, sobre todo, que estén alineadas con tus valores. No persigas objetivos que no te lleven a convertirte en la persona que realmente quieres ser. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera riqueza es vivir de acuerdo con la propia naturaleza, no dejarse arrastrar por los deseos ajenos o las expectativas de la sociedad. No te obsesiones con los resultados inmediatos. Cada meta requiere tiempo y esfuerzo, y el progreso no siempre es lineal. Habrá días en los que sientas que avanzas con facilidad, y otros en los que todo parezca estancado. Es en esos momentos cuando se pone a prueba tu compromiso. Un estoico entiende que el éxito no se mide en la velocidad del progreso, sino en la consistencia del esfuerzo. Si caes, levántate. Si fallas, aprende. Si dudas, recuerda por qué empezaste. El proceso es tan importante como la meta misma, porque es en el camino donde realmente te transformas. Cada día es una oportunidad para acercarte a tus objetivos o alejarte de ellos. No hay término medio. La diferencia entre quienes logran lo que se proponen y quienes solo sueñan con hacerlo está en la capacidad de actuar con intención y determinación. No esperes a que el momento sea perfecto, porque nunca lo será. No esperes a sentirte listo, porque la preparación se construye en el camino. Decide hoy. Define tu rumbo y avanza. La claridad en tus metas es la clave para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con tu crecimiento, con tu disciplina, con convertirte en alguien más fuerte y más sabio cada día. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas: cada día trabajo en mi mejor versión. Soy un estoico. No es solo una frase. Es un recordatorio de que el progreso es diario, que la mejora no es opcional y que cada paso cuenta. Déjalo en los comentarios y sigue avanzando con determinación. Nos vemos en el próximo vídeo.